Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Jóvenes, adolescentes, los quiero, se les extraña. Ojalá podamos vernos más tardecito. Este, pues, ¿qué andamos haciendo? Aquí el osito se metió a un curso en línea de acuarelas, así que ahí anda pintando y no sé qué tanta cosa. Y yo pues terminando mi libro de ¿Para qué sirve Dios? De Philip Yancey, ya me falta casi nada. Y se preguntarán, bueno, ¿y este loco qué también hace o qué? Este, Estoy viendo una serie que se llama El Califato en Netflix. Está muy interesante porque habla de unas chicas musulmanas. Unas están viviendo en Suecia y otra, ¿verdad? Está viviendo en Irak. Entonces, su manera de vivir y de pensar sobre el Islam es bien diferente, porque, por ejemplo, la de Irak está casada con un vato que es extremista. Entonces ella sufre mucho y está intentando pues salir de ahí, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Las chicas de Suecia, ¿verdad? Están como que muy emocionadas porque están tratando de llevar un Islam muy radical en Suecia, entonces, pero no se ven tan oprimidas y tan esclavizadas, por así decirlo. Entonces, es una miniserie y está interesante, todavía no la termino, pero hasta donde voy, pues me está gustando. Y por otro lado, locos, pues estoy pensando mucho, ¿verdad? Sobre la fe, ¿verdad? Y es algo que les quiero compartir. He pensado mucho sobre mi fe, ¿verdad? Que mi fe quizás es chafa, no es tan visible como quisiera, eh, no es una fe que importe o que aporte algo. Y en eso estoy pensando. Y, y esta reflexión, ¿verdad? Que quiero compartirles, pues así le llamé, ¿verdad? En busca de una fe que importe, aporte y sea visible. ¿Por qué te digo esto? Porque por ejemplo, la Biblia, para la Biblia, ¿verdad? La fe es la fuente de una manera de vivir. Y ahí es donde ahí ya me quiebra, ¿verdad? Este, Porque en mi vida eh, no es tan parecida a esos hombres y mujeres de fe, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, Dios llama a Abraham y el contexto de Abraham es bien interesante porque su papá vivía en Mesopotamia y adoraba a otros dioses. Entonces, ¿cómo Abraham logra vincularse con Dios? ¿Y cómo logra tener esa confianza y ese amor, ¿verdad? Que, que pone toda su existencia en obedecerlo. Tan así que su confianza, su amor, su conexión con Jesús es probada al entregar a su único hijo. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, que su fe, su vínculo con Jesús era tan visible eh, por la manera en que vivió a Abraham y cómo hizo visible, ¿verdad?, la perspectiva de Dios, cómo hizo visible el deseo de Dios hacia su vida y hacia el pueblo de Israel y hacia otros pueblos, ¿no? Era una fe eh, que aportaba, una fe que era visible, esa conexión con Dios era visible para los demás. Y entonces también me pone mucho a pensar, ¿verdad? Cuando gente veía a Jesús, sus milagros, sus sanidades, lo que decía, cómo lo hacía, qué pensaba. Y la cuestión, ¿verdad?, de esa gente, ¿verdad?, es ¿quién es este? Y Jesús, ¿verdad?, les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? Y, y Pedro responde, ¿verdad?
tú eres el Cristo, le dice. Entonces, ¿verdad? Me pongo a pensar que esta fe en Jesús, ¿verdad? Esta fe en Jesús nos une a Él como sus seguidores desde ya, con Él y entre sí, ¿verdad? Que esto nos lleva a compartir el secreto de su persona. ¿Qué es lo que yo he descubierto de Jesús y cómo lo he compartido a los demás? ¿Cómo lo hago visible a los demás? ¿Cómo hago que ese vínculo, esa fe, esa confianza en Él sí importe y sí sea visible? Me doy a entender. Entonces, por ejemplo, Jesús se dirige eh, con, eh, con las personas pobres, con las personas pequeñas y hace una comunidad de ellas, vulnerables, faltos de fe, pero había un vínculo precioso, ¿verdad? Que era la fe en Él, ¿verdad? Y ese vínculo de amor de Él hacia sus seguidores, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? En lo que Él decía en su palabra, ¿verdad? Y este vínculo viene de Dios y se muestra al mundo, Jesús. Y Jesús vino para ser o para mostrar al Dios invisible, visible y audible. Eso vino Él a mostrar. Y es por eso, ¿verdad? Cuando Jesús dice que tan invisible es en nuestra vida, realmente sí logro escuchar lo que Él dice, porque esa relación invisible tiene que mostrarse visible. Y eso vino a Jesús. Vino a mostrar a ese Dios invisible y lo hizo visible y audible. Y entonces esto me lleva, ¿verdad? A Juan 14:9, donde dice, ¿verdad? Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy contigo. ¿Todavía no me conoces? Le pregunta. Y luego continúa diciendo, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Ahí donde dice Felipe, te animo que pongas tu nombre, ¿verdad? Entonces, se escucharía así, Chuy, hace mucho tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. Esto me desbarata, ¿verdad? Porque cuánto tiempo tiene Él manifestándose, presentándose, mostrándose, y que Él me pregunte, todavía no me conoces. Si me has visto a mí, también has visto a mi Padre. Porque creo que, al menos en mi vida, ¿verdad? Es tiempo de llevar una vida responsable y estar plenamente consciente, ¿verdad? De esa libertad. Y estar consciente, ¿verdad? De que ya no vivo para mí, sino que vivo, ¿verdad? Para Él. Vivo para agradar a Dios, quien nos dio esa libertad. Y Jesús, ¿verdad? Resume la esencia de agradar al Señor y de buscarlo y de vincularnos con Él en dos mandamientos, ¿verdad? Que es ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago visible? A través de ese vínculo. Porque ese vínculo con Él, esa relación con Él, me lleva a conocer el secreto de su persona y a compartirlo. Y el secreto de su persona son sus cualidades, su justicia, su rectitud, su compasión, su misericordia, su gracia, su amor. Y Jesús, ¿verdad? Te escogió y nos escogió para transmitir esas cualidades en la tierra a través de seres humanos que fallamos y nos equivocamos, como tú y como yo. Entonces,
fe en Jesús, ¿verdad? Nos lleva, nos dirige no a estar en las cuatro paredes, sino que nos lleva y nos dirige hacia el mundo que nos rodea. Y como Pablo, ¿verdad? Dice ahí en Gálatas 5, 13 y 14, ¿verdad? Ahí donde está hablando en Gálatas 5, dice, Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres en verdad. Así que no abandones esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Y lo que les está diciendo, hey, esa libertad en Jesús, ¿verdad? No la vivan en si deben circuncidarse, no, si deben de seguir la ley, la tradición, los requerimientos, no. No, no vivan así, porque después dice en el versículo 6, lo que importa es que confiemos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. El estar ahí averiguando si ha de obedecer la ley y estar ahí, ¿verdad? En la tradición, en lo religioso, no se manifiesta, ¿verdad? No es visible, no manifestamos ese amor hacia los demás. Por eso dice, lo que importa es que confíes en Cristo y esa confianza nos lleva, nos dirige a amar a los demás. Y luego dice ya en el 13, ¿verdad? Dios los llamó a ustedes a ser libres y luego el 14, cada uno debe de amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, Jesús no vino y murió para que podamos vivir vidas felices, apapachables y consentidas, y para que le mostremos y le digamos al mundo nuestra satisfacción en él. No, es que Jesús quiere que llevamos esa satisfacción hacia los demás. ¿Y por qué? Porque Él vino como un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Y Jesús dice, si el grano de trigo no cae al suelo y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Es decir, tenemos que compartir ese vínculo, esa confianza, esa fe. Y eso es lo que yo he estado pensando, chicos. Espero que estén bien, los quiero. A ver si nos podemos conectar más tarde. Bye bye, besitos.